Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes del módulo 3 de la EPJA 755, querida escuela. Antes que nada, desearles que hayan pasado un hermoso día del estudiante el día de ayer, y alentarlos, por supuesto, a que continúen en este camino y en esta oportunidad que les dio la vida de terminar la escuela secundaria. Bueno, acá la expectativa de lo que se resuelva en cuanto a la situación que es de público conocimiento, que nos impide encontrarnos en forma presencial, ya con mucha ansiedad porque están transcurriendo los días y necesitamos volver al aula que es lo que más queremos, volver a encontrarnos, volver a compartir esto que tan lindo, ¿no? Que es la posibilidad de enseñar y la posibilidad de aprender. Así que bueno, yo creo que para la próxima semana van a haber novedades importantes. Las autoridades están anunciando que muy pronto el tema de la ruta se va a solucionar y desde la escuela queremos darle también ya una solución, aunque sea temporal, a esto bueno, nos impide vernos, pero la idea es encontrarnos muy, muy pronto. Les aseguro que esto escapa a nuestras posibilidades realmente porque la situación está muy compleja, sobre todo en el horario pico, que es en el horario del colegio, se pone muy, muy complicado. Pero bueno, nada, hasta pronto seguramente. La idea de este encuentro era poder conversar acerca del trabajo práctico que les dejé, que les colgué en la plataforma, que habla de los derechos de los ciudadanos argentinos y la Constitución Nacional Argentina. Un tema que lo hemos abordado de manera no tan directa a lo largo de todo el año, porque la Constitución es nuestra norma fundamental, es la ley fundamental por la cual nos regimos todos los días de nuestras vidas. Así que es importante, es muy importante tenerla en cuenta, tenerla presente, conocer qué, qué aspectos de nuestra convivencia social regula, reglamenta, qué derechos nos reconoce, cómo organiza nuestra vida en sociedad. Así que bueno, he visto que algunos trabajos han subido a la plataforma y les agradezco por el esfuerzo que han hecho. En general los trabajos están muy bien, muy bien, muy bien expresados, muy bien redactados, muy bien fundamentados. Y eso creo que tiene que ver por el tiempo que le hemos dado al tema. Y bueno, el texto que les proporcioné me parece que estaba también bastante interesante, bastante claro y ustedes lo han comprendido muy muy bien. Obviamente que hay muchos chicos que no han podido subir los trabajos a la plataforma, pero quédense tranquilos que vamos a arbitrar los medios para que todos tengan la oportunidad de cumplir con la actividad. Así que ya me estoy poniendo en contacto con las compañeras, con los tutores, con los preceptores, para que vía WhatsApp les haga llegar este trabajo también. Bueno, vamos a las preguntas que estaban redactadas en el trabajo. En primer lugar, ¿por qué la Constitución es la ley más importante de todas? Nosotros tenemos que entender que en nuestro país, en nuestro estado, la ley cumple un fin pacificador y socializador, de manera tal que nos organiza la conducta, nos reglamenta la convivencia, evitando el caos y que cada uno actúe con el libre albedrío. O sea, que cada uno haga lo que le parezca y en eso realmente, por lo menos en las sociedades que han vivido bajo esos sistemas de que valga cualquier cosa, siempre han triunfado los más fuertes o los más poderosos. La ley lo que busca es lograr la mejor convivencia social posible.
tenemos que entender que no existe una sociedad perfecta y que siempre van a haber fallas, van a haber conflictos, van a haber cuestiones que tienen que ver con problemas en la convivencia. La ley lo que busca es prevenir los conflictos o una vez ocasionados los conflictos, eh, repararlos, inclusive sancionarlos porque las leyes tienen ese poder, sancionar. Eh, pero volviendo a la Constitución, ¿por qué es la ley más importante? Porque básicamente establece los lineamientos principales de nuestra organización como sociedad. Reconoce nuestras libertades, reconoce nuestros derechos, reconoce y estructura cómo nos organizamos en cuanto a lo principal de una sociedad. ¿Sí? La educación, la justicia, bueno, en la actualidad los problemas ambientales, todo lo que tiene que ver con el derecho de la propiedad, la igualdad, la libertad. Y por otra parte, estructura también los órganos de gobierno, las autoridades. ¿Sí? Nosotros somos un país que se rige por un sistema democrático, o sea que estamos representados por autoridades que elegimos mediante el voto popular, el sufragio, en un año de elecciones, ¿no? Está bueno refrescar eso también. Así que la Constitución es la ley más importante de todas porque establece esos lineamientos y pilares fundamentales de la convivencia de nuestro país. Si digo que es la ley más importante, estoy reconociendo que existen otras leyes de menor jerarquía, que la Constitución, ¿sí? Y eso tiene que ver con otra pregunta que también está en el trabajo. ¿Qué encontramos en la Constitución Nacional Argentina? Básicamente, si nosotros eh, nos tomamos el tiempo y nos tomamos el trabajo de leer la Constitución, podemos encontrar que se divide en dos partes. ¿Sí? La primera parte que habla de los derechos, principalmente de los derechos de los ciudadanos, y la segunda parte que habla de los órganos o de las autoridades de la nación. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, perdón, en primer lugar el Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. O sea, el gobierno y los derechos, ¿sí? Las libertades de las personas, las garantías que tenemos como ciudadanos, todo eso son los grandes temas que aborda la Constitución argentina. ¿Cuándo se sanciona la Constitución argentina? Para hacer un poco de historia, nada más, tenemos que recordar que en el año 1810, en mayo de 1810, la llamada Revolución de Mayo, lo que lograron los patriotas de esa época fue la independencia política del gobierno español. Nosotros estábamos dominados por los españoles desde el siglo XV, así que estamos hablando de 350 años por lo menos de dominio español, y en mayo de 1810 nosotros cortamos políticamente, nos independizamos políticamente de España, pero no teníamos una ley que rigiera y que estableciera cómo iba a ser nuestra organización social, política. No teníamos una ley que reconozca los derechos de los ciudadanos en ese momento del Virreinato del Río de la Plata. ¿Cuándo comienza a llamarse República Argentina? En 1853, cuando se sanciona la Constitución Argentina, un 1 de mayo de 1853. ¿Sí? Esa es la fecha en la que, si tuviéramos que hacer una comparación, sería la fecha del acta de nacimiento de la República Argentina, con la Constitución Nacional. ¿Sí? Luego de varios intentos, entre 1810 y 1853, corrió mucha sangre, hubo muchos enfrentamientos entre provincias, hoy provincias argentinas, provincias hermanas, que hombres han dejado su vida, su sangre, también su experiencia y su sabiduría para lograr consagrar este instrumento tan importante que es la Constitución Argentina. Ya habíamos dicho que
de lo más importante, que nosotros encontramos en la Constitución son los derechos que se reconocen a los ciudadanos argentinos. En el texto yo les propuse que ustedes analicen distintas categorías. Por ejemplo, derechos políticos, derechos, sobre todo y fundamental para el funcionamiento de la democracia, derecho a votar o a elegir a las autoridades. Y en segundo lugar, derecho político también de ser elegido. Todo ciudadano argentino puede ser elegido para ocupar algún cargo público, sin otro requisito que la idoneidad. Así que eso lo establece la Constitución argentina también, estableciendo el principio de igualdad para todos los ciudadanos argentinos de ejercer cargos públicos. Entonces, bueno, derechos civiles que tienen que ver con el derecho de la propiedad, derecho a contraer matrimonio, de ejercer el comercio, de ejercer industria lícita, de publicar nuestras ideas sin censura previa, derechos patrimoniales, ¿sí?, que tienen que ver justamente con la propiedad de los bienes, derechos que tienen que ver con el ejercicio del comercio, ¿sí?, y nuevos derechos que son los que se incorporaron recién en el siglo XX, finales del siglo XX, en el año 1994, que son derechos que tienen que ver con una mirada distinta del mundo, que mira al planeta como una aldea global, como algo único, y que son, por ejemplo, los derechos de protección del medio ambiente. Así también se agregaron los derechos de usuarios y consumidores, todo lo que tiene que ver con la protección de la tecnología, de nuestros datos, que se encuentran en una serie de registros de datos, ¿no?, en la forma de protegernos. Así que básicamente los derechos son el tema central que yo quiero que nosotros prestemos atención cuando analicemos la Constitución argentina. Y la última pregunta tenía que ver con una figura que estaba al pie de la página del texto que yo les propuse analizar y leer para resolver las consignas, que era una pirámide, ¿sí? Esa pirámide es una construcción teórica que la hizo un prestigioso jurista de Austria, Hans Kelsen, en el siglo XVIII, para explicar la importancia que tenía la Constitución en relación con las otras leyes de un Estado. Entonces, a través de la pirámide se ejemplificaba que la Constitución se encuentra en la cúspide de la pirámide. Si nosotros comprendemos que una pirámide tiene una forma triangular, en la punta de la pirámide la norma fundamental es la Constitución Nacional. Y de ahí para abajo, ocupando distintos escalones, el resto de las leyes. Nosotros después vamos a analizar cómo funciona esa pirámide en nuestro derecho argentino, y ahí vamos a leer el artículo 31 de la Constitución, que establece el orden de jerarquía de las leyes, ¿sí? Esto que tiene un nombre que está muy, muy definido, que se llama el principio de la supremacía constitucional, que básicamente establece que las leyes que están por debajo jerárquicamente de la Constitución argentina no la pueden contradecir, no pueden ir en contra de ninguno de los principios que establece la Constitución. Caso contrario, esa ley es pasible de anulación o de nulidad, ¿sí? Esto es un término un poco técnico, pero básicamente uno invocando que sus derechos que están previstos en la Constitución han sido vulnerados por una norma de rango inferior, uno puede pedir que esa ley que lo está afectando no se aplique, porque viola justamente el principio de supremacía constitucional. Con esto les quiero más o menos hacer una breve devolución a los trabajos que han hecho, que he visto que lo han hecho muy, muy, muy fundamentadamente, lo que me pone muy, muy contento. Así que espero verlos pronto. El lunes voy a
a proponer otra actividad, probablemente tenga que ver con una actividad práctica en la cual ustedes apliquen este principio de supremacía constitucional. Básicamente les adelanto, y con esto no quiero avanzar más tampoco para confundirlos, pero la idea es que ustedes analicen 3 o 4 casos. Yo les voy a proponer la lectura de algún artículo de la Constitución y ustedes me van a decir en esos casos si se está o no contradiciendo el principio de supremacía constitucional. En pocas palabras, si en esos casos se está actuando en contra de la Constitución Nacional. Así que bueno, les reitero mis saludos y mis deseos de que se encuentren muy bien. Y vuelvo a repetirles, ya la próxima semana vamos a hacer algún anuncio seguramente, la posibilidad de encontrarnos al menos en algún día específicamente para no perder el contacto que es tan necesario, tanto para ustedes como para nosotros. Así que deseándoles que estén bien, que pasen un buen fin de semana y que, bueno, pronto va a haber noticias. Bueno, hasta luego, que estén muy bien.